sentido de que es la persona la interesada en ingresar al Registro Nacional de Discapacidad, y es voluntario. O sea, no todo aquel que tiene algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o transitorio, está obligado a ingresar al Registro Nacional de Discapacidad. Por eso es súper importante dejar bien claro de que es un trámite voluntario. Bueno, y en el artículo 13 se establece que son las comisiones médicas preventivas e invalidez, que son las COMPIN, que son dependientes del Ministerio de Salud, los encargados de hacer esta calificación y certificación de discapacidad. No es cualquier persona, no es cualquiera el que hace esta certificación. Bueno, para entender un poquito más de la forma en que se certifica la discapacidad acá en Chile, hay que entender de que durante la historia han existido distintos modelos de cómo se ve la discapacidad. Por un lado tenemos el modelo de prescindencia, que ya está relacionado con la Edad Media, donde se veía la discapacidad como un tormento divino de Dios. Por lo tanto, la discapacidad lisa y llanamente se tendía a exterminar. O sea, antiguamente nacía un niño que tenía discapacidad, eh, lo mataban, por así decirlo. Entonces, ese es el modelo de prescindencia. Posterior a eso, luego de la Segunda Guerra Mundial, se crea un modelo médico rehabilitador en donde el foco está puesto en la discapacidad en sí y cómo esto afecta el tema de la salud. Ese modelo es un modelo médico, un modelo de salud que deja de lado cualquier otro aspecto que tenga relación con la discapacidad. Y posterior a esto se crea el modelo biopsicosocial, en donde se consideran tres elementos que son fundamentales para definir quién tiene discapacidad. Por un lado son las condiciones anatomofisiológicas que tienen relación, por ejemplo, si yo tengo una movilidad reducida, no sé, pues me falta un miembro, por ejemplo. Esas condiciones más los elementos del entorno y la imposibilidad o restricción de participar en el espacio es lo que finalmente define lo que es una persona con discapacidad en el modelo biopsicosocial. Y es en este último modelo donde se posiciona la certificación de la discapacidad. Y bueno, acá hay un flujograma que, bueno, después lo vamos a entender un poquito más, pero esto es como en resumidas cuentas, la forma en que se califica y se certifica la discapacidad. Tenemos tres momentos que, si se fijan, están rosaditos. El momento 1 es la calificación, el momento 2 es la certificación y el momento 3 es la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. Dentro de la calificación hay tres momentos. Está la recopilación de los antecedentes, que un ratito más vamos a ver el tema de cuáles son los formularios. Después el ingreso del trámite a través de la plataforma de la COMPIN y la propuesta de calificación. Una vez que pasamos esos tres momentos, pasamos al momento de la certificación, en donde se ven la revisión y análisis de la propuesta de calificación. Se emite la resolución y esta resolución se envía al registro civil. Y posterior a esto, en el tercer momento, tenemos la inscripción, en donde se recepciona y se validan los datos emitidos desde la COMPIN al registro civil, se procede a la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad y posterior a esto la entrega de la credencial de discapacidad. ¿Ya? ¿Vamos bien o voy muy rápido? Bien por aquí. Perfecto. Todo bien, Felipe, todo súper. Bacán. Bacán. Bueno, ¿cómo inició el trámite de la credencial de discapacidad? Actualmente, bueno, igual se dio en coincidencia con la pandemia. Desde la COMPIN se crea una página web que es compinserofilas.gov.cl, en donde se permite hacer este trámite de manera online y también de una forma más expedita. Para esta forma, por un lado, evitar aglomeraciones y también evitar tener que ir presencialmente a las COMPIN. Entonces, ¿cómo hago el trámite? Bueno, hay dos opciones. Lo podemos hacer de forma remota o también igual sigue estando presente el tema de ingreso de forma presencial. El ingreso del trámite. Para poder calificar la discapacidad se necesitan tres documentos o tres informes que son obligatorios.
Por un lado tenemos el informe biomédico funcional, el informe social y redes de apoyo y el IVADEC. El informe biomédico funcional lo tiene que hacer el médico tratante o el especialista. En el caso del trastorno del espectro autista, puede ser llenado tanto por un psiquiatra como por un neurólogo, ¿ya? El informe social y red de apoyo, ese informe lo tiene que completar un asistente social o trabajador social. No necesariamente tiene que ser un trabajador social de un centro de salud familiar o un trabajador social del municipio, sino que puede ser cualquier asistente social que tenga timbre personal, que eso igual es súper importante dejarlo claro, porque muchas veces las personas tienden a pensar de que lo tiene que hacer el asistente social del consultorio o el de la oficina de discapacidad o del municipio y tienden como a no seguir el trámite, pero lo puede hacer cualquier persona o cualquier asistente social que tenga su timbre personal. Entonces hay muchas ocasiones que personas que tienen un conocido, tienen un vecino, alguien que es asistente social, él también puede hacer este informe social. Lo importante es que sea completo, lo importante es que esté bien hecho. Y el Disculpa, IVADEC, tengo una ujú, consulta. Lo que pasa es que yo conozco a alguien, pero no es de Osorno. Yo soy de Osorno. En ese caso, igual se puede, siendo de otra sí, ciudad, el asistente social. sí, sí, también se puede. El tema es que no necesariamente tiene que ir con muchos colegas piensan que tiene que ir con un timbre de una institución, sino que lo importante es que tiene que tener timbre, el timbre que indique que él es asistente social. Lo Ah, mismo ya, con el muchas tema del gracias. médico. El informe biomédico también. Si no Disculpa, tiene el Felipe, timbre. Ujú. me quedé en el informe IVADEC. Sí, Eso no lo mira, entendí. voy a volver al informe biomédico funcional. El biomédico funcional tiene que ser el médico especialista, tiene que tener el timbre y la firma y la fecha. Si el documento no tiene timbre y firme, no es válido. Y eso lo más probable es que se lo devuelvan. Lo mismo pasa con el informe social y redes de apoyo. El informe IVADEC es un instrumento que mide el nivel de funcionalidad de la persona que se está calificando. Entonces, ese generalmente lo hace un terapeuta ocupacional o lo hace un fonoaudiólogo, pero tiene que estar validado por la COMPIN. No es cualquier fonoaudiólogo, no es cualquier, sino que son aquellos que la COMPIN a ver, los certificó para poder aplicar el IVADEC, ¿ya? En el caso de nosotros acá en Maipú, por ejemplo, en algunos SFAM existen algunas personas que están calificadas para poder aplicar el IVADEC, pero si usted no tiene la posibilidad al momento de usted ingresar la documentación a la COMPIN, desde la COMPIN se ponen en contacto con ustedes y los van a citar para poder aplicar el IVADEC, ¿ya? Pero en estos tres documentos los que son fundamentales para poder pasar al proceso de certificación, ¿ya? Una vez que uno termina el proceso de certificación, le llega el primer documento que es la resolución. No sé si se logra ver bien, pero en la resolución aparece el nombre, el RUT, el origen principal de discapacidad, el origen secundario. El origen principal puede ser, por ejemplo, mental psíquica y un origen secundario puede ser física, por ejemplo. Aparece el porcentaje de discapacidad, si presenta movilidad reducida y si tiene fecha de reevaluación. Cuando los niños son muy chiquititos, generalmente le entregan cuando le entrega la credencial y esta resolución, generalmente va de la mano con una reevaluación, cuando son bien chiquititos, ¿ya? Bueno, los documentos obligatorios, el biomédico funcional contiene una recopilación de la información biomédica funcional de la persona en la que se incluye el o los diagnósticos que dan origen a la discapacidad. No siempre existe solamente un diagnóstico. Por ejemplo, hay niños que tienen, aparte del trastorno del espectro autista, presentan cierta, no sé, discapacidad intelectual, ¿ya? Eh, para eso, aparte de tener una discapacidad psíquica, tiene una discapacidad mental intelectual. Entonces, por eso es bien importante que el profesional del área de la salud que llene este documento que lo llene de la forma más completa posible. Aparte del informe biomédico funcional, hay dos informes que son complementarios, que son el informe complementario de salud mental y el informe terapeuta ocupacional o kinesiólogo. ¿Por qué no lo agregué en esta presentación? Porque, tal como dice el nombre, son complementarios.
pero el informe que es obligatorio es el biomédico funcional. Sin el informe biomédico funcional no se puede iniciar el proceso de la certificación. Otro documento que también es obligatorio es la cédula de identidad. Si el niño no tiene cédula de identidad, no se puede iniciar el proceso y esta cédula de identidad tiene que estar vigente. Hay algunas personas que se confunden con, ahora en el tema de la pandemia, que muchos piensan que no sé, pues a mí el carnet de identidad me venció en marzo, por ejemplo, y es vigente hasta marzo del 2023. Hay que tener claro que los que son vigentes son hasta los que son de febrero del 2000, los que vencieron en febrero del 2022, son vigentes hasta febrero del 2023, pero los que son de marzo en adelante están todos vencidos, para que también lo tengan en consideración. Que también Hola, muchas veces... una preguntita, Ujú. una preguntita con este tema. Por lo menos en nuestro caso, nosotros somos extranjeros y o sea, tenemos visa temporal por 1 año. Ya, estamos esperando, es la cita con el neurólogo, pero nos dijeron que tardan muchísimo. Entonces, en el caso de que cuando yo tenga el informe del neurólogo, la visa o sea, el primer carnet se nos vence, pero estamos en el trámite de la definitiva, ¿valdría, no valdría? ¿Tendría Ya, que sí. esperar la Lo definitiva? importante, sí, en el caso de ustedes, lo importante es que la cédula tiene que estar vigente. Aunque diga como dice en trámite, pero tiene que estar vigente. Si al momento de hacer el informe no está vigente, aunque aparezca en trámite, van a devolver, lo más probable es que te devuelvan el caso. Ok, chévere, ¿Ya? gracias. Disculpa, Bueno, consulta ajá. en relación al examen biomédico. Yo lo había hecho como justo en tiempo de pandemia y lo hice online. Y cuando fui a entregarlo me dijeron que tenía que ser solamente presencial. ¿Es así o puedo presentar el informe que ella me hizo online? Mira, lo importante es que tenga el timbre y la firma del médico. Yes. Eso es lo importante, que tenga el tiempo, porque por ejemplo yo en el caso del informe social y red de apoyo, yo lo hago por el computador, lo imprimo y después le pongo mi timbre. Pero lo importante es que tenga el timbre y la firma y que sea legible, ya, porque también hay casos en que, no sé, y que me pasa con hartos médicos, que ponen el timbre y no es legible y me devuelven los casos y le tengo que decir a la persona que tiene que ir nuevamente donde el médico para que sea legible, ¿ya? Ok. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir porque están preguntando por el informe biomédico funcional y sí, el informe biomédico funcional, perdón, el informe social y red de apoyo es obligatorio también, ¿ya? Tanto el biomédico funcional como el informe social son obligatorios. Si no tiene uno de los dos, no sigue el proceso de certificación, ¿ya? En el informe social, bueno, contiene información sobre los factores sociales y ambientales en los que se desenvuelve la persona, relativo, entre otros, a su entorno familiar, situación laboral, educativa, cultural, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante el informe biomédico funcional? Porque si nosotros lo vemos de una perspectiva biopsicosocial, si un niño, por ejemplo, tiene su discapacidad, no cuenta con redes de apoyo suficiente, su discapacidad se ve aumentada a una persona que tiene una red de apoyo adecuada, ¿ya? Por eso es importante que el informe social también sea bien completo. Bueno, hay también exámenes que según la condición de salud se deben adjuntar. Por ejemplo, si en el caso de que su hijo tiene trastorno del espectro autista y le indica que tiene discapacidad intelectual y está en etapa escolar, sí o sí le van a pedir, por ejemplo, acá el que aparece la psicometría, ¿ya? Aquí aparece un listado dependiendo de la condición de salud, cuál es lo informe o lo que se solicita. Por ejemplo, si una persona que tiene discapacidad visual, el oftalmólogo llena el informe y no pone el test de agudeza visual, también le van a pedir un test de agudeza visual. Como recomendación, yo siempre le indico que al momento de subir la documentación, adjuntar cualquier tipo de epicrisis, certificado, algunos casos le han aplicado el A22 o el WIS,
cualquier documento que indique el diagnóstico que tiene va a ser un aporte para la Compina al momento de hacer la certificación. Es mejor que sobre a que falte. Posterior a hacer la certificación, te llega el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad es como un certificado de nacimiento, en donde, al igual que en la resolución, aparecen estos documentos, la oficina que lo hace, por ejemplo, en este ejemplo, la subcomisión poniente, aparece también la discapacidad, el tipo de discapacidad, el grado y la causa principal. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo dice... movilidad reducida no tiene y la fecha de evaluación tampoco tiene. Y posterior a esta resolución del certificado te llega la credencial. Algunas personas se tienden a confundir que cuando le llega el documento de la credencial, si se fijan en la parte de abajo está como prepicado, es el documento que uno recorta y después lo puede plastificar. Y esa es la credencial. Que si se fijan aparece también la fecha del dictamen, si es que tiene reevaluación, si se fijan, dice fecha y dice dictamen, reevaluación, emisión. En los casos que los chicos son muy chiquititos, se tiende a reevaluar, ¿ya? Igual de todas formas, yo les puedo hacer llegar esta presentación a todas las personas para que la puedan tener, yo no tengo ningún problema, porque está leyendo ahí que está muy chiquitito, ¿ya? Felipe, Eso. una Dígame. consulta. Tú dices que este trámite se puede realizar en línea. Todos los trámites que se realizan en línea se realizan con la clave única. En el caso de los niños menores de 14 o menores de 18, ¿se ingresa con la clave única del papá, de algún apoderado? ¿Cómo se hace el trámite ahí en ese caso? Puede ser cualquier clave única. Cualquier clave única. Yo creo que quizás podríamos dejar como, quizás para una segunda oportunidad, hacer quizás el ejercicio de la credencial de discapacidad. Yo igual lo invito a que ingresen a la página. No es tan complicada, pero puede ser cualquier clave única. Por ejemplo, hay ocasiones en que hay personas mayores que no tienen su clave única. He utilizado hasta yo mi propia clave única para ingresarlo, ¿ya? Lo importante es que, por ejemplo, si usted ingresa a quiere certificar a su hijo con su clave única, automáticamente cuando yo le ingreso con la clave única aparecen mis datos. Lo importante es que hay que borrar todos los datos y poner los datos de la persona que se quiere certificar. Por ejemplo, hay una persona mayor que se quiere certificar y lo hago con mi clave única, borro mis datos y pongo de esta persona que se quiere certificar. Lo importante es poner los datos de la persona a certificar, ¿ya? Bueno, los beneficios de la credencial de discapacidad: primero, derecho a ocupar los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, postulación a fondos de Senadis, postulación a la importación de vehículos y ayudas técnicas, mayor ponderación al momento de postular algún subsidio habitacional, indicación en el registro social de hogares, que vive una persona con discapacidad, aparece después, como es un trámite que se hace en el registro civil, aparece posteriormente en el registro social de hogares que vive una persona con discapacidad, posibilidad de ingresar a la región metropolitana aún con restricción vehicular para, ahí me comí una I, realizarse terapias o atenciones médicas, y bueno, y postular también a través de la ley 21.015 a cualquier puesto a través de la ley de inclusión, ¿ya? Y bueno, como igual aprovecho de quienes viven acá en Maipú, invitarlos a que sean parte del Centro Comunitario de Inclusión. También tenemos un Instagram de la oficina, discapacidad-maipú. Y acá, bueno, acá en la oficina de discapacidad tenemos casi 32 talleres este segundo semestre, así que si se quieren acercar también y ser parte de este espacio, queda hecha la invitación. Así que eso. Hola Felipe. Aló. Aló, sí. Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy de Maipú y tengo una duda. Es un tema que obviamente tiene que ver, pero no es precisamente esto. Yo podría ir como a la municipalidad, quizás no a verte a ti, pero quizás a otra persona, como por ejemplo para ubicar un colegio, cosas así. ¿Para qué, disculpa? Como para ubicar un colegio, si necesito, cosas así en la misma comuna. Sí, o sea, un colegio que tenga pie. Sí. Sí, mira, ahí yo te recomiendo quizás que te acerques a la Codeduc. Ya, perfecto.
Yo ahí en ese caso igual yo te sugiero que te acerques directamente a la CODEDUC porque ellos son el área encargada. Igual nosotros acá como oficina tenemos un área de educación, pero lo estamos focalizando en lo que tiene relación, por ejemplo, hablemos de discapacidad, entregar información respecto de la ley, pero igual te puedes acercar acá y tenemos una compañera que tiene un vínculo también con CODEDUC. Ya, Que sí, perfecto. igual se puede acercar. Ya, Felipe, gracias. Ujú. ¿Puedo hacer una Hola, consulta? buenas noches. Oh, yo también quería. Sí, Sí. Felipe, ¿a espéreme. qué te refieres cuando hablas de niños muy chiquititos? ¿A qué edad más o Eh, menos? Mira, uno puede certificar desde desde los meses de vida, ¿ya? Pero ¿cuál es la principal problemática? Que niños muy chiquititos, por ejemplo, de los que están en etapa escolar, un niño de 3, 4 años, cuando se certifica, generalmente se pide una reevaluación, que yo creo que en el caso de muchos que ya tienen su credencial de discapacidad le ha tocado. Y ahí indica cuánto tiempo. También me ha tocado gente que nunca supo que tenía reevaluación y cuando queda vencida, igual por ejemplo, que tu licencia de conducir, po. Una vez vencida no es legal, por así decirlo. Pero a eso me refiero con niños muy chiquititos, generalmente los niños que están en etapa escolar. Súper, gracias. Hola, buenas, ¿te puedo hacer una consulta yo? Sí, obvio. Ya. Mira, bueno, empezando, yo soy de la quinta región ya. Mi hijo tiene 3 años, 4 meses ahora. Fue diagnosticado con TEA, ya, por neurólogo particular. Ya, él nos recomendó el tema de su credencial. Ya, y claro, cuando empecé a averiguar, me encontré que una de esos formularios, se puede decir, lo tiene que llenar el asistente social, por lo cual me derivaron al CESPAM. ¿Ya? Y me tocó que, obviamente, uno de esos informes me lo llenó el asistente social y la otra parte me la llenó un médico general del CESPAM. ¿Ya? Y con eso yo estoy haciendo el trámite, que llevo como 1 mes y medio ya desde que subí todo. Mi pregunta es, ¿ese de un médico general sirve? ¿O porque yo tenía pensado que el neurólogo que lo ve, el que trata a mi hijo, de que me llene ese formulario? Entonces igual de repente como que tengo miedo de que me lo rechacen por eso. No sé si estaré bien o estaré mal. Sí, mira, yo en tu caso, lo que te sugiero, que si tienes la posibilidad de que el neurólogo lo pueda completar, sería bacán. Y que pueda completar también el complementario de salud mental. Ahora, generalmente los SFAM, bueno, los médicos especialistas están en los hospitales. Por ejemplo, acá en Maipú están en el Hospital del Carmen, por ejemplo. Lo que se recomienda cuando lo llena un médico general del CESFAM, que sea el encargado de salud mental del CESFAM y que lo ponga explícitamente en el formulario. Ahora, si tú tienes el biomédico funcional, ya lo llenó el médico general y tienes la posibilidad de que el neurólogo te llene otro biomédico funcional, yo te sugiero que subas los dos. Lo importante es que sea en un solo archivo. Ya, sí, comprendo, sí. Incluso yo subí como archivo adjunto un certificado que me dio el neurólogo de que dice que es TEA. Sí, lo importante, sí, algo que se me olvidó también mencionarle a todos, que cada uno va en archivos separados. Uno es la cédula de identidad, otro archivo el informe biomédico funcional, otro archivo el informe social. Después, si tengo el IVADEC, otro archivo el IVADEC y otro archivo en los complementarios. Pero son todos en archivos distintos que no tienen que superar los 28 megas. Hola, buenas noches. Y puedo hacer la última consulta. También me pasó que el médico general, por más que yo le pedí que me escribiera claro y legible, la verdad es que me escribió como típico letra de médico. Entonces, no sé también si eso influirá o no influirá quizás con que lleve 1 mes y medio, casi 2 meses esperando. Sí, mira, vamos a conversar otra cosita, pero no sé, lo importante es que si tú le adjuntaste otros documentos complementarios, por ejemplo, un certificado en el caso de la neuróloga, no sé si tanto influye. Lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar que la calificación empieza cuando yo subo los documentos a la plataforma de la Compin. Hay que dejar claro que cuando se inicia el trámite es que cuando desde la Compin te indican, cuando te llega un correo electrónico te indican de que se ha recibido conforme la información, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa? Yo puedo subir la documentación y si me falta algo, a mí me van a devolver el caso. Por lo tanto, ahí no empieza el momento de la calificación. La calificación empieza en cuanto la Compin te dicen que se ha recibido conforme a la información. Desde ahí empiezan a correr los 20 días hábiles para hacer la calificación, ¿ya? Entonces quizá, me imagino que en el caso de usted, Felipe creo que se llama, el tiempo de espera debe ser quizás por o alta demanda que tienen desde la Compin, y al final son todas las compines distintas. Yo tengo casos de otras comunas que llevan 2 meses esperando a que los puedan calificar, ¿ya? Pero eso depende totalmente de la subcomisión a la cual ingresaron la solicitud, por así decirlo. ¿Ya? Hola, Felipe. Pero, en estricto rigor, voy a decir cuánto es el periodo según lo que dice el manual de procedimiento. El periodo es, yo ingreso la documentación, desde la Compin me dicen que se recibe conforme, tienen 20 días hábiles para aplicar la calificación. Una vez que a mí me llega la resolución, que es el documento que les mostré acá, es el que está acá, una vez que a mí me llega esta, que es la resolución, desde la Compin tienen 20 días hábiles para enviarlo al registro civil. Y una vez que el registro civil lo recibe, tiene 5 días hábiles para ingresar al Registro Nacional de Discapacidad. Y es ahí que yo creo que como a nivel nacional tenemos una problemática, que yo tengo casos que se están demorando 2 o 3 meses en ingresar al Registro Nacional de Discapacidad. Que eso ya escapa por lo menos de lo que puedo hacer yo, sino que ya es un problema ya a nivel del registro civil. Andrea, creo que tenía una pregunta. Sí, mira, te cuento mi experiencia. Lo que pasa es que yo, aparte de que mi hijo tenga autismo, de hecho tengo 2 hijos con autismo, Sebastián tiene alergia alimentaria y es crónico respiratorio. Y una mala experiencia tuve porque yo, de hecho, cuando Sebastián era muy pequeño, en la actualidad tiene 5 años, 6 meses, yo le comenté, porque de hecho yo a mi hijo lo llevé a rehabilitación por otras situaciones, y le pregunté a la doctora en una oportunidad con respecto al tema por el desarrollo que mi hijo estaba teniendo, del tema de la credencial. Me dijo, todavía no lo hagas porque no es necesario. De hecho, mi hijo, con la edad que tiene, mi hijo va al colegio, pero ha ido prácticamente como 3 semanas. Mi hijo aparte no controla esfínter, está en kinder. Entonces, era el miedo de que yo por eso no he hecho la credencial de discapacidad a mi hijo. Por esa experiencia que tuve. De hecho, me dio como mucha lata, porque con Sebastián hemos vivido varias experiencias de salud. Entonces, imagina, de hecho ahora yo tengo a mi hijo con temas respiratorios y mi hijo no ha ido al colegio. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿desde qué edad se puede ya comenzar con el tema para cuando un niño ya tiene algún tipo de dependencia o discapacidad poder realizar el trámite? Porque de verdad que tengo como el temor de que me vuelvan a decir, no, esperemos un tiempo más. Sí, mira, igual aprovecho también de responder a Carla, que dice como desde qué edad solicitan la cédula de identidad. Bueno, desde los 0 años que pide la cédula de identidad. Por ejemplo, hay niños que nacen con síndrome de Down. Generalmente cuando los niños nacen con síndrome de Down tienden como a sacarle la credencial al tiro, entonces me toca como certificar a harto niños chiquititos de meses que tienen síndrome de Down. Entonces si tú quieres iniciar el trámite te piden la cédula de identidad, no sirve ni el certificado de nacimiento, tiene que ser la cédula. Y respecto a su caso, igual, yo tampoco ando como, por así decirlo, evangelizando respecto de la credencial de discapacidad, pero si ya se han visto con situaciones que, claro, que es muy evidente la discapacidad de su hijo, igual le sugiero que haga el trámite, ya que, bueno, aparte de todos los beneficios asociados que va con esto, igual yo creo que va a ser una herramienta que van a poder utilizar también, por ejemplo, si no sé, algunas personas son ISAPRE, que le ponían un cierto tope para el tema de las terapias, y ahora con la credencial de discapacidad no le dan este tope de las terapias, por lo que yo tengo entendido. Entonces quizás, por un lado puede estar como la percepción que tiene la neuróloga respecto de su situación. Lo que puede hacer usted es certificarlo ahora cuando es chiquitito, lo más probable es que quizás le pidan una reevaluación, ¿ya? Pero igual yo le sugiero que lo haga considerando
todo lo que está explicando usted en su experiencia, ¿ya? Siempre yo creo que va a haber una segunda opinión. Yo creo que es súper importante quizá conversar con más personas que, aprovechando también estos espacios, que tienen la experiencia y todo, y sacar una segunda opinión y ver finalmente, como yo dije, pues un trámite que es voluntario, ¿ya? Así que eso, espero les sirva un poquito lo que le estoy diciendo. Muchas gracias. Felipe, Ay, disculpa. espere, déjeme responder un poquito las preguntas. Dafne, que consulta que en la página donde dice agregar documentos extras, ahí van los informes del fonoaudiólogo y del terapeuta, sí. Abajo, cuando uno ingresa a la página, te dice informes complementarios y te da opción de subir hasta 3 informes. Ahí se ingresa el informe complementario de terapeuta ocupacional y de fonoaudiólogo. Constanza Arenas dice que cuánto se demora el trámite, yo ya lo hice y todavía no tengo respuesta. Yo creo que lo más probable es que quizás su trámite esté como parado. Muchas veces hay gente que pone el correo electrónico y no lo revisa. Yo igual les sugiero que cuando hagan el trámite estén constantemente revisando el correo porque generalmente te dicen como se te ha asignado una tarea y te dan como 5 días hábiles para solucionar o subsanar ese problema. Igual como dejarle como para bajar un poquito la ansiedad, esos 5 días lo manda como el sistema de forma automática. Pero sí tengo más de 5 días para poder subsanar lo que te está solicitando, ¿ya? Soledad dice que hizo el informe hace 2 años, tiene que volver a hacer el informe porque tiene 1 año de vigencia, ¿ya? Dígame otra pregunta, mientras leo Felipe, yo quisiera saber, en el caso de una persona adulta diagnosticada con autismo, que tramite su credencial de discapacidad, ¿luego tiene que renovarla? Siempre queda sujeto a lo que indique acá la credencial. Si se fijan, si es que logran ver bien, y cuando hay reevaluación, lo solicitan de forma obligatoria. Ahora, muchas personas, por ejemplo, gestionan su credencial de discapacidad, no sé, una persona que tiene lupus o una persona que tiene, ¿cómo se llama? No sé, discapacidad visual. Solamente pierden la visión de un ojo, o tiene diabetes y le dio una rinopatía diabética, o tiene glaucoma. Cuando se certifican, no sé, pues le aparece que tiene un 28% de discapacidad y después de 2 años pierden su visión total. Ya no es 28 o 25, sino que es 70, por ejemplo. Yo tengo, lo que explica la ley, tengo una vez al año yo puedo volver a certificar mi discapacidad. Ya puede ser que haya aumentado o que haya disminuido, que también es como un arma de doble filo. Hay personas que se certifican nuevamente o que hacen la reevaluación y le disminuye su discapacidad. Ya entonces no es como algo que queda como estancado para siempre. Y también otro que aprovecho me agarro también de la pregunta que hace, no necesariamente lo que se indica en tu pensión de invalidez o las personas que se certifican por invalidez es el mismo porcentaje de tu credencial de discapacidad. ¿Por qué se da esto? Porque cuando uno certifica la invalidez es cuánto cuánto a mí se me imposibilita mi discapacidad, no me permite desarrollar alguna actividad laboral, por eso es invalidez. Pero lo que certifica la credencial es su discapacidad desde un enfoque biopsicosocial. Entonces, por eso se toma la consideración los elementos contextuales como una visión un poco más ecológica de la discapacidad. Cómo mi discapacidad no me permite, por ejemplo, participar en ciertos espacios. Por eso el porcentaje de discapacidad de la credencial no siempre es el mismo de la pensión por invalidez. No sé si respondo la pregunta. Sí, gracias. Hola, perdón. Iba más enfocado en el hecho de que, por ejemplo, ahora con el diagnóstico de autismo en mujeres adultas, existe la figura de que hay muchas mujeres adultas que son el sustento de la casa, que tienen obviamente cero apoyo o aporte de familiares, no son en el caso común y corriente como antes, hijos de alguien que tramite la certificación. Entonces mi pregunta es si en el fondo está sujeta a evaluación todos los años, porque eso en algún minuto puede dejar de ser. Sí,
No queda sujeto o sea, insisto, es como que depende de lo que pueda indicar la subcomisión. Es la subcomisión la que determina finalmente si se cumple o no con los criterios, qué porcentaje tiene, etcétera, etcétera. Es una definición que lo hace totalmente, lo determina la subcomisión. Perfecto, muchas gracias. ¿Yo puedo hacerle una consulta? Buenas noches. Habla Marta. Espérame, déjame responder algunas preguntas que hacen en el chat y después seguimos con... Javiera pregunta, ¿para los adultos TEA podrían pedir los mismos documentos? Sí, pueden pedir los mismos documentos. Y si tiene la 2.2, también sería como importante que lo pueda como adjuntar. Bueno, Andrea dice, con la credencial de discapacidad se puede optar al subsidio de discapacidad para menores de 18 años con un monto ya. El subsidio de discapacidad no va de la mano con la credencial de discapacidad, como la credencial de discapacidad no va de la mano con el subsidio de discapacidad. El subsidio de discapacidad mental es un subsidio que se entrega, bueno, en el caso de Maipú, a través del departamento de subsidio, lo pueden hacer a través de Chile Atiende, que se requieren otro tipo de requisitos distintos a los requisitos de la credencial de discapacidad, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tengo entendido que tienen que estar dentro del 20% más vulnerable. Bueno, ahora igual en agosto creo que se cambiaron los criterios, que yo creo que igual da como para hacer otra presentación distinta, ¿ya? Pero no va sujeto a tener la credencial de discapacidad el tener el subsidio de discapacidad mental. Y que tú tengas la credencial no necesariamente te van a entregar el subsidio de discapacidad mental, porque este subsidio de discapacidad para menores de 18 años va sujeto a elementos más socioeconómicos. Lo de la credencial de discapacidad no toma en consideración los temas económicos en sí, ¿ya? Yo quiero hacer una pregunta, Felipe, por favor. O sea, díganme el nombre y quién es. María José. Uh-huh. Mira, Felipe, buenas noches. Mi pregunta va más relacionada con el tema de la discriminación. ¿Qué tan cierto es la discriminación a las personas TEA que tienen la credencial? Porque a mí, por lo general, el neurólogo me dijo que mejor no sacara la credencial por temas de discriminación hacia el niño. Ya. Yo creo que es importante ir derribando un poco los mitos y también por eso también me pongo en la primera lámina. Si ustedes se fijan, en el 2012 se crea la ley 21.609, que es la ley antidiscriminación. Yo creo que ustedes más que nadie se han dado cuenta que Chile no es un país inclusivo, que Chile no es un país que considera todas las diversidades, que todos somos distintos, y por eso tuvimos que crear una ley que castigue estas acciones. Igual yo no estoy de acuerdo con el neurólogo, yo no creo que por tener la credencial a ti te van a discriminar. Tú tampoco estás obligado a mostrar tu credencial de discapacidad. En tu credencial de discapacidad tampoco aparece cuál es el tipo cuál es tu diagnóstico, que también es súper importante. Por ejemplo, las personas que viven con esquizofrenia, solo aparece que tienen una discapacidad psíquica, por ejemplo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el neurólogo cuando dice que lo van a discriminar. Yo creo que al contrario, con la ley 21.422, con la ley 21.015, por ejemplo, en el futuro, si su hijo quiere postular algún trabajo a través de la ley de inclusión, que quizás también podríamos conversar más adelante, lo que establece esta ley de inclusión, donde el 1% de todas las empresas que tengan más de 1.000 trabajadores tienen que tener el 1% de personas con discapacidad que se certifica a través de la credencial. Yo creo que va a tener más beneficios que discriminación. Ahora, igual tampoco nos podemos hacer los ciegos y podemos decir que no, que aquí nadie discrimina a nadie, que al final son elementos o acciones que son conoce la existencia de estas leyes. Entonces, claro, el neurólogo quizás desde su experiencia te puede decir como no, que tu hijo lo van a discriminar. Yo desde mi experiencia trabajando en discapacidad, al contrario, yo creo que para las personas ha sido más beneficioso que malo tener su credencial. ¿Ya? O sea, al final es como percepción. Yo creo que va harto de la mano con la percepción y con lo que uno quiere hacer. Y insisto, es un trámite que es voluntario. Tú no estás obligado a certificar a tu hijo en discapacidad.
Muchas gracias. ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí, Habla obvio. ¿Tu Marta. nombre? Marta, Ya. quería hacer una consulta con el tema, bueno, con el mismo tema que están hablando, pero mire, por ejemplo, mi hija tiene 3 años, ya, le saco la credencial de discapacidad, pasan Ujú. los años, ¿tengo que volver a diagnosticarla, volver a hacerle todo el trámite de nuevo, o eso es para siempre, la Si, credencial? si Porque en la ella siempre va a credencial, tener, disculpa, ella siempre va a sí, tener autismo, o sea, siempre, independiente sí, del nivel y todo, ella siempre lo va a tener. sí, pues, o sea, igual queda sujeto a lo que indique la reevaluación de la credencial. Si indica que tiene reevaluación, sí. Generalmente, si es muy chiquitito, como he dicho igual harto rato, va sujeto con reevaluación. Es la experiencia que he tenido yo calificando a Ya. los niños. Y la ¿Ya? reevaluación, por ejemplo, ya tengo todos los papeles del neurólogo, todo lo que piden. Y esa reevaluación la hace el Corpin con los médicos y los especialistas del Corpin. O sea, se hace el trámite de nuevo. Es como hacer todo el trámite de nuevo. Sí, ya, pero al sacar la credencial en la primera vez, ya tengo todos los papeles del médico, ¿me vuelven a reevaluar los del Corpin de nuevo? ¿O eso no nada que ver? Exactamente, sí. Sí. Es como que no, igual es como fome por un lado, porque al final hacen el doble trámite, siendo que ya tienes como el diagnóstico y todo lo que se evaluaron de los primeros especialistas. Sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, si su hijo es muy chiquitito, y por ejemplo, si usted es chiquitito, le empieza a hacer terapias, ¿ya? Y él está con terapia ocupacional mucho tiempo, que lo más probable es que quizás toda la vida con terapia ocupacional, igual puede que sea más funcional que quizá otro niño que no recibe terapia. No sé si me entiende. No, sí, Entonces, por no, eso sí, se pide la completamente lo reevaluación. entiendo. Sí, pero que se supone que entre comillas están discapacitados de hacerlo como todo común, entre comillas nosotros, pues entonces como que ahí es como contradictorio el tema, porque debería ser como para siempre. Sí, No sé es si me que igual yo creo que sí, o sea, sí entiendo su punto de vista, pero puede ir variando también porque, por ejemplo, no sé, pues si su hijo ahora que es chiquitito es totalmente dependiente, pero cuando él tenga 5 o 6 años logra desarrollar cierta actividad de la vida diaria de manera autónoma, su porcentaje va a variar. Entonces, por ejemplo, sí o sí como que depende de lo que diga el Compin, te dan como un tiempo para volver a hacerlo. Siempre. Exactamente, sí, exactamente. Ya Ya. depende. Por ejemplo, si es un niño que no es, que es totalmente dependiente, no te va a pedir la reevaluación, por ejemplo. Sí, porque, por ejemplo, la neuróloga a mí me dijo, así como la veo a tu hija, en nivel 2. Bien, pues yo como estoy recién en el tema, pero no Sí, es que o sea, no es que le haya hecho el examen, sino que ella lo vio así. Entonces decía, no sé si hacer el trámite, no sé. Como que... Por eso, como le digo, es voluntario, igual si es que No, sí, si es que tiene la posibilidad o tiene la opción económica de poder aplicarlo, esto como instrumento, el A22, el WIS, que son caros, que entendemos que son caros, quizás va a quedar un poquito más claro cuál es en dónde No, sí, puede posicionar. por ese lado todavía no, porque la neuróloga como que en ese lado, por esa parte me aconsejó que no, porque al final son chicos y lo más que necesitan es como todos los terapeutas que necesitan. Sí, pues lo importante es que Muchas cuando son gracias. chiquitos como no ponernos ansiosos, ya, Claro. porque por ejemplo yo tengo mi compañera que su hija presenta ciertos como condiciones respecto del espectro, pero al final es solamente por su etapa en su vida. Entonces al final igual ella está como esperando a ver cómo funciona todo, ¿ya? Daphne pregunta y dice, ¿quién aplica el IVADEC? Hay personas que están certificadas para aplicar el IVADEC, generalmente están en los consultorios, ¿ya? Si no, lo aplican personas que trabajan directamente en la Compin, pero no es, por ejemplo, cualquier persona puede aplicarlo, ¿ya? Yo tengo una pregunta, disculpa. Hola. Quería saber si el IVADEC, por ejemplo, bueno, yo soy de Maipú y yo estoy diagnosticada dentro del espectro y quería saber si yo podía ir a la oficina de discapacidad para hacer el IVADEC, o sea, no sé cómo explicarlo, pero, Sí, mira, pero ahí también lo puedo hacer. Sí, mira, yo hoy día hablé con un calificador que es del CESFAM Luis Ferrada.
Entonces, igual ahí estamos un poquito como yo creo que un tirón de orejas también para la oficina por cómo ha funcionado. Nosotros mucho tiempo tuvimos una perspectiva bien asistencialista respecto de la discapacidad, entonces dejamos mucho de lado el vínculo, por ejemplo, con los SESFAM. Pero nosotros acá como oficina de discapacidad no tenemos para aplicar el IVADEC, ¿ya? Eso lo que las personas que están certificadas generalmente están en los SESFAM. ¿A qué SESFAM en cuál está inscrita tú? Es que no estoy inscrita en ningún CESFAM, ¿Eres ISAPRE? pero no tampoco. Debería ir a inscribirme, en verdad. Sí, yo creo que antes que hagas la credencial de discapacidad, anda a inscribirte a tu SESFAM. Ah, ok. Entonces Sí, pero tendría que ir a igual, inscribirme. si no está inscrita, en tu caso, si tú llenas el informe social, tú me puedes pedir una hora de atención, yo te hago el informe social, lo subimos a la plataforma de la Compin y desde la Compin te van a citar a huérfanos. Y ellos te aplican el Ya IVADEC. entiendo. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Ya. Camila Pérez dice que qué pasa cuando los niños son muy pequeños y no pueden sacar la cédula, van a tener que esperar hasta sacar la cédula de identidad, porque es obligatorio. ¿Ya? Acá dice, mi hijo mayor es autista, tiene 25, desde antes de cumplir 18, su neurólogo me dijo que debía tramitar su pensión. A lo largo de los años solo me queda claro que no tiene derecho a nada porque ambos padres trabajan. Disculpe, el sistema es un asco y un chiste. De su perspectiva, no puedo, no puedo, si es su punto de vista, lo respeto. Yo creo que quizás lo importante es como tener claro cuáles son las leyes, de qué forma puede usted también como una persona empoderada, de una mamá y bueno, y su hijo que también tiene discapacidad, sepan cuáles son las leyes, de qué forma puede hacer valer también sus derechos. Y claro, el tema del tramitar su pensión por invalidez quizás puede estar un poco de la mano a que él todavía está en su registro social de hogar y quizás es necesario que él tenga su propio registro social de hogar ya que tiene 25 y también dejar claro que, por ejemplo, para postular un subsidio habitacional, quienes pueden postular solo son las personas mayores y personas con discapacidad. Entonces, yo igual les sugiero que si tienen un hijo que es mayor de edad y lo tiene en su registro social de hogares, quizás sea mejor que él abra su propio registro social de hogares. ¿Ya? Hola, disculpe, quiero hacer una Sí. consulta. Ujú. Carla por acá. Yo llevo aproximadamente 2 años y medio haciendo teletrabajo porque me acogí a una ley en donde pueden hacer teletrabajo las personas que tienen a niños con discapacidad, no sé, o a niños menores de 12 años, siempre y cuando las condiciones de trabajo lo permitan. Esa ley va a durar hasta el 30 de septiembre de este año y va a estar sujeta netamente a la alerta sanitaria. Estoy actualmente tramitando el carnet de discapacidad de mis hijas. Tengo 2 niñas con TEA y quería saber si existe algún beneficio respecto a los permisos que uno pudiese tener en el trabajo. Por ejemplo, si yo necesito llevarlas a terapia, si tienen algún tipo de consideración, o si yo, por ejemplo, pudiese acogerme a teletrabajo mediodía. ¿Hay algo que me permita realizar eso? ¿Alguna ley o...? Yo no sé si la ley de teletrabajo tiene una indicación específicamente para esos casos, pero creo que la ley 20.422 no, considerando que fue igual en el 2010, en ese tiempo no existía creo que no existía tanto teletrabajo. Mira, yo lo que te sugiero quizás es que hables con tu empleador, ver la posibilidad primero como irse como por la buena, por así decirlo, respecto a esa posibilidad, pero no sé si hay algún elemento legal que a ti te permita como poder posicionarte y decir como, oye, la ley dice esto. No sé si me entiendes. Ya, pero por ejemplo, como última pregunta, pero por ejemplo, yo entiendo que esta ley que yo menciono, o sea, en realidad, pocas personas, digo, están en conocimiento de esto y algunas han hecho uso de esta ley, pero independiente de eso, más allá de la ley de si es por teletrabajo o no, mi pregunta va más enfocada a si yo puedo utilizar el carnet de discapacidad como para solicitar permisos especiales, aunque sea, por ejemplo, para llevar a terapia a mis hijas.
por ejemplo, eso como permiso esporádico, no sé, por los ratitos que ella necesita en la terapia, ¿eso me lo permite al tener carnet de discapacidad o no? Isidora, Dentro como de los beneficios en sí que se establecen, creo que no está considerado. Ya, yo apelaría quizás como a la buena voluntad del empleador. ¿puedo Pero hablar? ahí desconozco. Ahí creo que alguien puede dar la respuesta respecto a eso. Mira, Catherine por acá de la 9ª región, mira, mi hijo también, yo le tramité su credencial de discapacidad y como tú estás en ese proceso, la ley de la que tú hablas, sí, es la ley 21.391 que está insertado en el Código del Trabajo y todas las personas que cumplan labores administrativas pueden acogerse a esa ley. Y no solamente para las personas en situación de discapacidad, también está los niños para menores de 12 años, o sea, pero en el código está el artículo, mira, anota, artículo 206 bis. ¿Por qué te digo esto? Porque yo ahí, como en el trabajo que yo, o sea, donde yo estoy, me tocó hacer como un catastro de todas las personas que tienen hijos menores de 12 años, pero hay que tener claro, de acuerdo a la naturaleza de tus funciones, te puedes acoger a esa ley. ¿Ya? Así es que eso te puede ayudar. Busca y ahí te puedes orientar, es cortita la ley. Es súper cortita. ¿Cuál es tu nombre? Carla, es que ingresé con el... como que me No, parece Isidora porque ingresé con el correo de mi hija. ¿Y la que dio el tema de la ley? Catherine. Muchas gracias, Catherine. Yo creo que todos aprendimos mucho contigo ahora. Te lo agradecemos todos. Yo tengo una consulta. Ujú. Sí, hasta ahora he visto situaciones en las que las mamás están súper claras, más o menos en qué situación está su niño para poder hacer cierto, todo el trámite. Pero mi pregunta es, no todos los niños con diagnóstico de autismo pueden optar a esta credencial, ¿verdad? Porque depende del grado, del nivel en que estén, ¿cierto? ¿Es O así? sea, más que no cualquiera, cuando uno ingresa los documentos, es la comisión la que determina si es que califica o no califica. Ya. Sí, no es como que no, porque tú eres muy leve, no, porque hay chicos que pueden tener como leve, pero igual se ven imposibilitados para desarrollar su actividad como Con un participar tema, en... ya, Sí. en cuestiones sociales, por ejemplo, trabajo y ya. Ok. Pero hay una pregunta interesante, dice que si saca la credencial de mi hijo, ¿eso queda registrado para siempre? Es una duda que yo también tengo, que yo creo que igual quizá en un futuro podemos conversar respecto a eso, porque tengo que conversar, porque también tengo la misma duda. Yo no sé si es que queda para siempre o existe la posibilidad de poder como desregistrarte. Pero cuando uno certifica una discapacidad, es generalmente una discapacidad permanente. Entonces por eso me salta un poco la duda, porque yo no voy a certificar una discapacidad que es transitoria, porque finalmente respecto de lo que es un enfoque biopsicosocial, que yo me fracture una pierna, yo voy a tener una discapacidad transitoria porque a la larga yo me voy a recuperar, entre comillas, de esa pierna que está rota. Pero cuando hablamos de discapacidad como permanente, yo no sé si en algún momento dejarán de ser algo, no sé si me entienden. Pero igual voy a preguntar respecto a eso porque tengo la misma duda. La tengo desde que empecé a trabajar en discapacidad. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna Yo preguntita? yo quería hacer la misma pregunta en verdad, porque en mi caso nos costó mucho dar con un neurólogo que nos diera el diagnóstico y que nos hiciera el informe médico, Y digamos, biomédico. ya para comenzar los trámites. Y la última neuróloga que vimos me decía que le daba como un poco de lata diagnosticarlo con TEA, porque era algo que lo iba a perseguir por siempre, sobre todo en el colegio, hasta cuarto medio. Entonces yo también tenía como la duda si ingresarlo al registro finalmente iba a ser como para siempre. Quizá, Ya, y en este caso, yo... sí, Ujú. disculpa, y en este caso, por ejemplo, mi hijo le hicimos helados y obtuvo 2 puntos, que lo deja como fuera de TEA. En este caso Ujú. sería mejor no presentarlo.
Es que insisto, si ustedes creen que va a ser beneficioso también para su hijo, hagan el trámite y quizás indiquen que sí está o que no. Ahora igual, tener esa visión que tiene, por ejemplo, la neuróloga, decir que como que lo van a discriminar, todos estamos sujetos a la discriminación, en verdad. Una persona una persona que está dentro de la disidencia o todos estamos sujetos a sufrir algún tipo de discriminación, ¿ya? Entonces como catalogar, por así decirlo, automáticamente que porque está certificado con discapacidad como que los van a discriminar aún más, yo creo que igual es un poco erróneo desde la perspectiva que tiene la misma neuróloga, que al final lo único que hace es generar más incertidumbre y más miedo a ustedes los papás que viven día a día también con la discapacidad de su hijo. Entonces, como insisto, como es un trámite voluntario y ustedes como familia establecen que es una herramienta que van a poder utilizar ustedes y que va a ser beneficioso también para su hijo, quizás igual podrían generar el proceso de la credencial, ¿ya? Sí, es que nosotros partimos con el tema de la credencial cuando solicitamos ayuda a la municipalidad con las terapias, porque son, bueno, todos sabemos que son súper caras, etc. Y ellos nos entregaron todos los documentos que teníamos que hacer el trámite de la credencial para que él pudiera acceder a las terapias y en el fondo a los beneficios de la municipalidad. Por eso nosotros comenzamos el proceso. ¿Y en dónde viven ustedes? Las Condes. Ah, ya. Sí. Sí, por ejemplo, acá en Maipú, ahora actualmente tenemos una terapeuta, no solicitamos la credencial. No sé si respondo a tu Gracias. pregunta. Sí, Disculpa, sí, es que Daniela. igual como que se van conjugando todo. ¿Sí? Quería preguntarte porque solo alcancé a escuchar que en el A22 no, al final no tenían respaldo por el diagnóstico, pero ¿tienen diagnóstico médico? Sí, sí, después de dar con varios neurólogos, porque todos dicen que tiene características, pero que de acuerdo al DSM-5 no cumple cabalidad para poder diagnosticarlo. ¿Y lo han intentado a lo mejor con una psiquiatra? ¿Qué edad tiene tu peque? Tiene 4 años y medio. Y en el colegio, él está en un colegio con programa de integración y en todos lados lo tratan como un niño con TEA. Y el problema que tengo ahora, que en realidad ya ahí me voy como para otro lado, en el colegio, él entró por programa de integración. Yo he presentado muchos documentos que acreditan, el documento ese que se sube en Mineduc, pero el colegio no lo subió. Entonces, hoy día él está recibiendo las prestaciones del programa de integración, pero no existe en la plataforma del Mineduc. O sea, no lo ingresaron a pie. No lo ingresaron a tiempo, yo Un creo. problema ya Me del pidió colegio, muchos pero no documentos. ingresaron. Claro. Es que No, sí, estuvo raro es eso otro. porque por el tema de la pandemia se ampliaron tanto los plazos. Sí. ¿Y por qué diagnóstico supuestamente lo iban a ingresar a pie? Siempre por temas de lenguaje Trastorno y porque, o sea, específico del lenguaje. sí, Como trastorno por mixto. TEL. Es que tengo varios documentos de varios neurólogos, porque hemos ido a varios neurólogos. Y cada vez que voy a un neurólogo me dan un certificado nuevo. Incluso ellos en el colegio me pidieron helados. Entonces ahí es como que estamos como haciendo todo pues, el tema de las neurólogas, la credencial, la ayuda con la municipalidad. Estamos como en eso. De hecho, al niño me lo diagnosticaron recién el viernes. Recién di con una neuróloga que dijera ya, ok, ahí está el informe médico. Pero la neuróloga completó el informe biomédico. Sí, lo completo. Yo igual De si hecho, lo dejé, tengo que ir a buscarlo mañana. igual podría empezar el trámite. Pues. Si quieres. Sí, lo vamos a hacer. Y Muchas sería gracias, nos bueno, queda como más clarito. y sería bueno que a lo mejor buscaras en el mismo establecimiento algún dato de fonoaudióloga que pudiera hacerte un informe que igual explicitara que es más que un TEL, que podría ser, Exacto. por ejemplo, un trastorno del espectro, porque quédate con la tranquilidad de que si el A2 no sirve de argumento, tampoco te juega en contra porque no es un criterio diagnóstico en sí. Sí. Es estandarizado Sí. finalmente la dosis. Sí, no, y además yo también entiendo que helados cuando son muy pequeñitos pueden salir
puede dar errores. Ahora, en el colegio, la educadora diferencial tiene harta experiencia en autismo y todo el mundo lo trata como autista. Pero no, bueno, y ahí el tema del colegio es otro tema, pero que me estoy como enterando ahora con las charlas de ustedes, como que ahora nos estamos como empoderando un poco más de la condición de nuestro hijo. Sí, y por eso yo creo que es importante como esta nueva visión también que se tiene de la discapacidad, porque antiguamente era lo que el doctor decía es. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de ustedes, la neuróloga dice que no, pero todo el resto le dice que sí, entonces algo también, algo tiene que decir también con quién también se vincula a su hijo, po. Entonces, quizás, como decía, no sé quién habló, pero quizás apoyarse con algún otro tipo o con otro profesional que le apoye también en el diagnóstico finalmente. Pero si ya tienen informe médico, cumple con este informe que es como obligatorio. Felipe, bueno, yo estoy hablando desde Coyhaique. A nuestra hija la diagnosticaron hace 3 días atrás, ¿ya? Bueno, y también, como dicen las mamás ahí, está el tema de que muchas personas, ¿cierto?, profesionales de la educación, nos hacían ver que posiblemente nuestra hija podía tener algún tipo de comportamiento especial, ¿cierto?, derivando al TEA. Tengo varios colegas que tienen que sus hijos son TEA. Entonces también nosotros la habíamos derivado a un neurólogo, pero nos dijeron que un especialista en la materia debería ser un psiquiatra infantil. Yo, en este caso, como le digo, lo llevamos a una psiquiatra infantil acá y ella, claro, inmediatamente nos dijo que claro, nuestra hija era TEA. Sí, que claro, es el informe biomédico. Yo creo que lo digo por el hecho de, a veces, las mamás ahí, que lo están llevando a muchos profesionales y finalmente salen más confundidos. Entonces, por eso siento que dar con el punto exacto es lo complicado. Y a veces llegar a ese lugar es el que, en este caso, a una profesional en psiquiatría infantil podría indicarle efectivamente que el diagnóstico sería el correcto. Porque ellos son los únicos que podrían decir, oye, ¿sabes qué? Este es el diagnóstico de tu hijo. Porque muchas personas, muchos profesionales de la educación, no, si es TEA, pero resulta que no estaban capacitados para decir, oye, sí, es TEA. Eso. Sí, pues, gracias igual por el aporte. Me contaron que todos vamos para Coyhaique, que estamos todos invitados, creo, para ir a un bello lugar. Harta nieve. Mire, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Es que es complejo, yo creo que, sobre todo cuando hablamos del espectro, es como súper complicado como dar con el punto exacto al tiro. Y nada, pues el consejo que le podemos dar como perdón, se me olvidó el nombre de quien estábamos conversando, pero lo que ustedes crean como familia también sea beneficioso para ustedes. Pues si ya tienen documentos, ya tienen cómo poder hacer el trámite y quieren iniciarlo, darle con todo y esperar a qué es lo que dice también la calificación. ¿Ya? Daniela Ramírez, estoy acá leyendo que tiene hartas preguntas, quizás podríamos conversar con ella. Yo hablé, era yo. Ya. Acá. Sí, porque Yo si es quedé con ISAPRE, una duda. Bueno. si es ISAPRE, tiene que subir la documentación y lo van a desde la Compin tienen que aplicar el IVADEC, por si acaso. Disculpa, yo una consulta. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo recuperar como el informe de A2? ¿Cómo recuperarlo? O sea, a ver, ¿cómo lo digo? Creo, bueno, estoy tratando de buscar los papeles y no encuentro el examen. No sé si... ¿Cómo lo puedo hacer? Yo creo que la profesional que lo hizo, yo creo, o el lugar donde lo hiciste, quizás lo puede ir a recuperar. Porque no es como que quede registrado como en algún lugar así específico. ¿Tendría que ir presencialmente? Creo que sí queda registrado porque para hacer el informe tienen que pagar un cupo en una plataforma. Entonces probablemente tengan
el registro de todo, o sea, de hecho debieran tener el registro de todos los Sí, informes quizá el lugar donde lo aplicaron ir a preguntar. Fue en el Sótero del Río y lo fue presencial. Sí, es que helados, que sí. Yo te sugiero quizás acércate al Sótero. Es como cuando piden la epicrisis. Yo cuando- Vivo en Victoria, en la Araucanía. Chuta. No sé cómo Pero por último, claro, pedirle a algún familiar que se acerque, porque me acuerdo del nombre de la doctora. Tengo todos los exámenes psicométricos, el diagnóstico, pero me falta ese, como para... Igual el A2 no es obligatorio para subirlo para hacer la certificación. Ah, ya, ok. Si tú tienes el informe biomédico funcional y le adjuntas, por ejemplo, el informe complementario de salud mental, igual yo creo que es suficiente, ¿ya? Pero no es obligatorio. Si te lo piden obligatorio, tú le dices, según el manual de procedimientos, el A2 no es obligatorio. Por eso es lo importante de esta charla, porque en el manual de procedimientos, si se fijan, no piden el A2 como obligatorio. Antiguamente se pedían, pero según el manual de procedimiento actual, mira, a ver, acá aparece, por ejemplo, no, en ningún lado aparece el A2 como obligatorio. Ahora, si el médico indica que su hijo tiene alguna discapacidad intelectual, sí le pueden pedir la psicometría que está dentro de, si está en etapa escolar, ¿ya? Claro, sí, eso lo tiene porque, claro, tiene como un cierto nivel de discapacidad mental. Sí, pero el A2 no es obligatorio actualmente. Antiguamente sí era obligatorio, pero ahora no. Ok, lo otro, no alcancé a notar dijiste que se podía hacer todo online. Sí, pero mira, igual le voy a hacer llegar a la... Bueno, igual esto va a quedar grabado, creo, pero la página es compin cerofilas, www.compin.cerofilas.gov.cl. Felipe, disculpa. Gracias. Tatiana, soy secretaria de la agrupación. Quería hacerte una consulta, quedé como en una duda de algo que se pasó anteriormente. El tema de si es que se puede ser beneficiario o algún tipo de beneficio en el tema de los papás en el trabajo para las terapias. Espera muy chiquitito. Creo que alguien más tiene puesto el micrófono, entonces quizás podríamos apagarlo porque no te escuché nada. Franco lo tiene. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Me escuchas? Ya. Bueno, quedé como con una duda de lo que se habló delante, del tema de si teníamos algún tipo de beneficio las mamás que trabajamos y con nuestro empleador o en el trabajo tener algún tipo de beneficio para los permisos, para ya sea llevarlos a terapia, médico o algo así. Eso me quedó como la duda, porque escuché como lo del teletrabajo, que había como algo, pero no me quedó claro si, ejemplo, yo trabajo en casino, entonces yo no podría hacer telecomida, sería como imposible. Tengo que ir presencial sí a mi trabajo, pero mi consulta es como algún tipo de beneficio con su credencial para obtener los permisos. Como... Catherine creo que se llamaba, quizás podría reforzar de nuevo lo que dijo, que ya tiene más información respecto a eso. Mira, bueno, Hola, Tatiana. Hola, Caterina. Mira, en realidad, de acuerdo a lo que yo estuve viendo, porque igual nosotros tuvimos que volver todos mis compañeros, la gran, o sea, todos los que no cumplían, no cumplían requisitos, tuvieron que volver al 100%. Ahí creo yo que la persona, o sea, en este caso tú tendrías que entrar a negociar con tu con tu empleador. A lo mejor tu empleador puede flexibilizar en ese sentido, porque no es clara la ley de si es que hay permisos especiales, no dice nada de eso, solamente para o sea, en este caso, la ley de teletrabajo, de acuerdo a la naturaleza de las funciones, ampara a la persona, la protege sin disminución de las remuneraciones. Y eso depende, no sé, pues si la persona es, o sea, no sé qué labor cumples tú.
Yo soy manipuladora de alimentos. Ya. Entonces, por eso te digo, ahí yo no puedo como hacer teletrabajo porque yo cocino. Entonces, claro, entonces por la naturaleza de tus funciones no cumples con el requisito, pero ahí con tu empleador a lo mejor ahí tú puedes entrar a negociar si hay algún área de recursos humanos, un servicio de bienestar. Ellos te pueden ayudar y orientar, o sea, en este caso, más que nada flexibilizar y decirme, sabe que tengo esta situación, por favor, si me pueden otorgar un permiso, no sé, si compensar las horas, no sé, hay tantas formas de poderlo hacer. O sea, según lo que yo pienso, o sea, como un claro, consejo. no, sí, igual, mira, ahora gracias a Dios tengo una jefa que es como súper empática en ese sentido, no tengo mayor problema, y tengo compañeras también en ese sentido empáticas. Pero, claro, me pasa por un tema que no solo yo lo vivo, entonces me han hecho varias veces la consulta. Si es que hay algún tipo de beneficio, como lo que te repetía, con la credencial de acceder a permisos para las terapias, porque en mi caso yo no tengo a nadie más que lleve a mi hijo, yo soy sola con mi hijo. Entonces, igual se me complica si yo tuviera como un empleado o un jefe o una jefa X que no fuera empático en este sentido, se me complicaría bastante el poder llevar a mi hijo a terapia. De hecho, él estuvo 5 años sin terapia por lo mismo. Entonces, por eso, no, sí, ahí es súper complicado el tema. O sea, Yo no lo podría decir, pero por lo menos según lo que uno piensa, es más que nada tratar de negociar más que nada. Claro. Entrar a negociar. hay como, quizás como dice Rafael, que pasa con la ley de autismo, quizás es un tema que tiene que tomar en la ley, po. Yo no, lamentablemente, Rafael, yo no estoy dentro de... Bueno, de hecho yo había escuchado que había como un tipo de beneficio de esto, por eso lo consultaba. Disculpa, Había es que hay un escuchado como permiso varias veces. especial para eso. Disculpe que me meta. Hay un permiso especial en la página del SINAI. De hecho, yo pegué el link que aparece que tienen derecho a ausentarse del trabajo por un número de horas equivalentes a 10 jornadas ordinarias del trabajo al año. Y tú las puedes dividir como quieras. Y eso tú las puedes dividir y llegar a un acuerdo con tu empleado de cómo las devuelves, si con hora extraordinaria o si te descuentan dinero o de tu feriado del próximo año y así. Yo pegué el link para que lo puedan ver. Ah, No, maravilloso, yo te voy a hacer gracias. Ya. Lo voy a pegar de nuevo. Sí. Gracias. Eso, sí, hay una pregunta que indican si es que el informe social lo tiene que hacer alguien del municipio. No necesariamente. Puede ser cualquier trabajador social que tenga su timbre y firma personal. Preguntan también respecto del IVADEC. El IVADEC son personas que están calificadas por la CONFIN. Ya no es como cualquier persona. Mira, Carolina ahí nos contó un poquito su experiencia que vivió su hija, que igual complejo cuando vivimos situaciones de discriminación. Yo creo que lo importante es que nosotros tengamos claro cuáles son las leyes, qué es lo que nos ampara a nosotros, y cuando nosotros sabemos cuáles son las leyes, tenemos y somos personas que estamos empoderadas respecto de lo que dice la ley, podemos utilizarla a nuestro favor también y considerando que si la situación que vivió su hija con esta discriminación, el colegio también debiese tomar medidas al respecto. Entonces, pues es importante conocer cuáles son nuestros derechos también. Ya. Bueno, la María José de Los Ángeles también se ahí ofreció para resolver dudas, ella es fono, así que bacán, se agradece también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chiquillos? Hola. 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 Hola, soy Mónica. Mira, quería contar, yo hace 2 meses tuve la credencial, yo soy de Puente Alto, y sí, uno tiene que estar pendiente del correo, como tú dijiste, Felipe, porque sí yo tuve errores y yo no sabía que tenía que arreglar uno de los formularios, arreglarlo y nuevamente reenviarlo. Y ahí nuevamente lo evaluaron y ahí me dijeron que tenía que esperar para ver cómo
cómo lo encontraban, si tenía algún otro detalle, y después de casi 2 meses me llegó la credencial en la casa. Lo que yo hice fue sacarle igual una copia, entonces cuando yo ando en auto, la dejo puesta y va a ser para todos, nos vamos a encontrar con mucha gente que te dice muchas cosas, desde que mi hijo tiene 6 años con autismo moderado, y si tú lo ves a él no se le nota, pero no tiene lenguaje, salta todo el día, se pega en la cabeza, es así. Entonces he tenido, hoy estoy ocupando el espacio y el cabro chico no tiene nada, así. O sea, Sí, pues. de todo. Entonces uno al final mejor no contesta nada. Yo opté por lo bajo a él y sigo caminando y lo ignoro. Y lo que sí hago, lo que sí hice, saqué una copia porque en los supermercados o sea, él le dan crisis porque la luz, por la gente, el ruido y todo. Entonces yo me pongo en las filas de preferenciales porque también tú escuchas de todo, entonces al final estoy con la credencial y ahí para que no te digan nada. Y lo otro que uno tiene que averiguar siempre es en las empresas, en la empresa que trabaja mi marido, nosotros no sabíamos y a él le dan 2 veces al año, le dan un bono por tener un hijo con X discapacidad. Entonces, la credencial sí te da beneficio. Así que, como tú lo dices, Felipe, uno decide si sacarla o no, pero uno tiene que, no sé, cerrar los ojos y no pescar las cosas malas que te dicen y tratar de saber más beneficios que podemos acceder con esto de la credencial. Así que eso Sí, pues. es lo que le quería contar, la verdad. Muchas gracias, y sí, pues claro, y igual también tener ojo que el hecho de tener la credencial de discapacidad tampoco te da como a ti la facultad para estacionar en cualquier lado, por ejemplo. O sea, me tocó ya un caso de una señora que le dio una crisis de pánico, que tenía su credencial de discapacidad, deja su auto estacionado mientras le da la crisis y lo deja estacionar en un lugar que no está habilitado para estacionar y le sacaron un parte y ella pensó que por tener la credencial le iban a sacar el parte. La ley lo dice claramente, solamente pueden ocupar los espacios que están destinados para personas con discapacidad y también, como decía Mónica, creo que se llamaba, hay Sí, Mónica. hay discapacidades que no se ven. Entonces, la ignorancia abunda en la boca de los tontos. Entonces, quien hace ese tipo de comentarios es quien tiene que educarse y siempre y cuando tú cumplas con lo que dice la ley, si en tu auto está la creencia de discapacidad, tú tienes todo el derecho de ocuparlo, así que no. O sea, al final es eso. Y al final igual me he encontrado en situaciones de que personas que tienen, por ejemplo, movilidad reducida, ocupan los estacionamientos y no tienen su credencial, aunque sea muy evidente la credencial, sí, o sea, su discapacidad, y no tiene su credencial, el parte según la ley está bien sacado. ¿Ya? Camila Toledo pregunta si el informe tiene que ser obligatoriamente de alguien del municipio. No, no es necesariamente. Puede ser un asistente social del consultorio del municipio o alguien particular. Si tiene la posibilidad de pagar por hacer el informe o conocen a tener algún conocido, también lo puede hacer. Dafne consulta que su hija es de la profesional de la salud y para aplicar el IVADEC. No, bueno, igual más abajito María de los Ángeles dijo que tiene que ser alguien que esté certificado también por la COMPIN. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Si no, ¿puedo yo? Ya, gracias. Consulta, ¿cuál es el primer paso que se debe realizar para hacer todo esto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es que, bueno, si es tu hijo, que tenga su carnet de identidad y que esté vigente. Ya. Segundo, llenar los formularios, el informe biomédico funcional y el informe social y red de apoyo. Cuando tengas esos 2 formularios completos, puedes subir la documentación a la plataforma, o si es que está inscrita en algún CESFAM y ellos cuentan con un calificador de IVADEC, tener el informe biomédico funcional, el informe social y el IVADEC. Esos son como para iniciar el trámite necesitan los formularios que son obligatorios. Ok, perfecto, muchas gracias. Rafael. Hola.
Oiga, ustedes hablaban, o sea, yo pregunté sobre la ley de autismo, porque el otro día los señores senadores, los honorables senadores, aprobaron la ley el 28 de julio y el 2 de agosto iban a insertar cambios y ajustes y toda la cosa. Hasta el día de hoy, yo que sepa, no se ha divulgado la ley, no se ha publicado la ley, entonces, ¿en qué estamos? Estamos llenos de reglamentos, de indicaciones, pero no está la ley. Entonces, el patrón, como decía la señora delante, muchas veces queda a criterio de él, de que nosotros nos llenamos de papeles y resulta que lo que necesitamos es que los niños sean solucionados ya, tanto en la escuela como en la sociedad, porque la sociedad es la que se tiene que preparar para esto, y nosotros de alguna forma incentivar a que esto se produzca. Somos nosotros los que estamos afectados por la situación, los que tenemos que encarar este problema, pero también, obviamente, las autoridades tienen que ser las primeras en ponerse en los zapatos de los demás, porque para eso están y para eso les pagamos, porque no es gratis. Entonces yo creo que tenemos que apurar esto, hacer presión para que la ley en algún momento se divulgue, se oficialice, salga en el diario oficial y la gente cumpla como debe ser, porque son los niños, los jóvenes y adultos que están sufriendo esta situación. Eso, gracias. Sí. Total, yo creo que todos acá estamos de acuerdo con Rafael. Necesitamos la urgencia de crear espacios y que nos ampare también una ley respecto de este tema. O sea, si todavía no está promulgada, también tenemos, cuando una vez que se promulgue, la tenemos que estudiar, tenemos que saber qué es lo que dice. Quizá, pues, si es una persona que no está cercana a la temática, puede poner cosas que finalmente no nos va a funcionar, no nos va a servir. Pero actualmente tenemos la ley 20.422, tenemos la 21.015, que es importante también que las conozcamos. La ley de autismo específicamente habla del autismo, pero tenemos estos otros marcos legales del cual nos podemos posicionar y cuando nos ocurran situaciones tener la herramienta suficiente como para poder hacer valer nuestros derechos. Así que eso. Muchas gracias, Rafael, también por tu intervención y yo creo que todos estamos de acuerdo contigo. Hola. Hola. Hola, soy Vanessa Gutiérrez de acá de Renaico, de Entrada Norte, la región de la Araucanía. Y yo quería recomendarle por experiencia que se acerque al COMPIN directamente a buscar los papeles para hacer el trámite, porque así uno aprovecha de hacerle todas las consultas y ellos le entregan toda la información más los papeles y a quienes tenemos que ir a pedírselos. A mí en las dos ocasiones que es una estupidez que uno tenga que volver a hacerle una reevaluación a los niños por el hecho de que el autismo no se pasa. Pero como usted bien me explicaba, sí puede ir evolucionando. Así, si tenía un autismo severo, después con terapia o otro tipo de cosas, puede ir mejorando. Lo otro es que uno tiene que ir, por lo menos a mí me tocó ir yo pedí ayuda aquí en mi CEFAM y el kinesiólogo que atiende acá en el CEFAM está certificado por el COMPIN porque él me ha hecho, gracias a Dios, las dos biomédico. Eso. Así que hay que consultar, preguntar, porque de repente, como le digo, yo traté de hacerlo por mi municipalidad, hice el trámite de la credencial de discapacidad y se me demoró más de 2 años. Y yo dije ya, no llega nunca, así que fui al COMPIN, retiré yo los papeles, me dirigí donde ellos mismos me dijeron y yo obtuve la credencial antes. Cuando me llegó a mí, a la municipalidad, al departamento de discapacidad, yo ya llevaba casi 1 año con la que yo fui a buscar. O sea, con la que yo fui a buscar los papeles al COMPIN. Entonces es más rápido y online obviamente va a ser más complejo. Y uno deja el correo y ellos mismos le van enviando la información a uno que ya llegó,
que ya está, que se acerque uno al registro civil porque van a estar ahí. Yo les recomiendo de verdad que vayan mejor a acercarse ellos al COMPIN a buscar esos papeles, porque si tienen alguna duda les pueden sacar al tiro de la duda. O sea, sí, pues agradece igual la experiencia, quien lo pueda hacer, que lo haga, quien considera que quizás tener los formularios online también. Yo creo que lo importante es poder hacerlo con alguien que sepa, alguien que te pueda apoyar, y por eso también es importante este tipo de espacio. Si alguien tiene alguna duda, cualquier cosa, se puede comunicar también con nosotros. Y nada, o sea, agradecer también el espacio. No sé, ¿alguien más tiene una pregunta? Como que me estoy despidiendo, en verdad. Felipe, No, yo, por favor. espero, no se preocupe. Ya, acá Lorena de Valparaíso, ¿cómo estás? Gracias Bien, por tu bien. charla. Valparaíso, para allá son los viajes después. De Coyhaique nos vamos a Valparaíso. Mira, lo que pasa es que, retomando un poco lo del teletrabajo, yo trabajo en servicio público y la ley para el servicio público indicaba que para cualquier teletrabajo tú tenías que tener, bueno, la credencial de discapacidad del niño y además te pedía una inscripción en el registro de cuidadores de personas con discapacidad. Entonces yo empecé a buscar información respecto de eso y sale una serie de requisitos que uno debe cumplir porque al parecer está como más enfocada a gente que trabaja con personas con discapacidad, porque veían currículum vitae, carta de recomendación, entonces cosas que lo encontré totalmente absurdo porque yo soy la mamá, entonces ¿por qué me piden eso? Ahora mi consulta es, ¿yo puedo tener ese registro siendo la mamá y sin tener una carrera afín, sin tener carta de recomendación, etcétera? Por si en alguna vez lo vuelven a pedir, porque igual me dieron el teletrabajo, pero igual están en conjunto esos dos requisitos. Sí, La ley mira, te indica. respecto a eso, yo creo que no es un tema que yo manejo bien, entonces igual sería como muy irresponsable si te digo que lo puedes tener o no lo puedes tener. Pero igual también me tocó la otra vez ingresar al registro de cuidador y claro, pues también me llamó harto la atención que al final se entiende como cuidador quien desarrolla una labor remunerada respecto de los cuidados, pues. Pero como ahí no sé, ahí, pucha, lo siento Lorena, no te puedo como dar una respuesta certera respecto de eso. Pero como decía Rafael, es un tema que tenemos que ver si es que aparece también en la ley de autismo, ¿ya? O la ley de cuidados, que creo que también van a sacar una ley de cuidados pronto, así que... Pero pucha, lo siento, no te puedo responder tu pregunta, no tengo como la expertise y los conocimientos como para darte una respuesta certera respecto a eso. Lo siento. Para otra charla. Ahí. Gracias. Bueno, ahí la Francisca va a anotar ahí la próxima charla respecto a eso. Eso, Javiera, perdón, que atiendo mucha gente. ¿Puedo hablar? Creo que María estaba antes que Catherine. Sí, Felipe, mira, más que nada una consulta es como un apoyo, avisar que los SESFAM yo soy de la quinta región, soy de Villa Alemana en sí, y que los SESFAM de Villa Alemana, la mayoría de ellos están autorizados para hacer este trámite de la credencial de discapacidad. Y ellos, tú llevas un documento, que lo puede hacer la neuróloga, y ellos te gestionan la credencial de discapacidad mucho más rápido, porque ellos tienen todos los pasos a seguir y ahí mismo, en el mismo asistente social, te deriva a todos los encargados ahí mismo. Entonces Villa Alemana está súper como actualizado en este proceso y ellos mismos te hacen todo. Entonces tú vas a hablar con la asistente social directamente y ella te genera con el médico general, te genera con la neuróloga y te pasa súper rápido. Entonces, para los que sean de Villa Alemana, acercarse a los SESFAM, porque, bueno, Quilpué está un poquito más atrasado con este tema del autismo, pero Villa Alemana sí tiene muchos avances y tiene un grupo muy bueno igual, y se consiguieron hasta un espacio para hacer deporte inclusivo para niños con autismo. Entonces, tiene mucho, Villa Alemana está muy bien categorizado en el tema del autismo y hace poco pusieron fue noticia que pusieron en algunas calles en específico, pintaron así como en el suelo, como indicaciones para que ellos puedan ver, como parar, seguir, avanzar, esperar, todo lo que corresponde. Entonces Villa Alemana igual está bastante motivado con el tema del autismo y todo. Entonces para los que son de Villa Alemana, que se acerquen a su asistente social directamente, porque ellos te generan el trámite automático, te ahorran todo el paso de ir a la COMPIN, yo creo que sí,
Yo soy un convencido igual que cuando existe el sistema de salud público debiesen ser los servicios quienes los encargados de hacer el trámite completo porque cumplen con los 3 requisitos: el biomédico, el social y el IVADEC. En el caso de las personas que tienen ISAPRE, ahí por ejemplo nosotros como municipio ocupamos el rol. Lamentablemente hay espacios donde donde no se desarrolla todo dentro del mismo área de salud, y es donde estamos los demás para poder apoyar, pero bacán, o sea, qué bueno que Villa Alemana se esté tomando en serio este tema y vámonos todos para allá. Y vamos a replicar las buenas prácticas también, por lo menos acá nosotros en Maipú también tenemos como todas las ganas de replicar todas las buenas prácticas. Así que nos agradece también la intervención, María. Catherine creo que quería conversar. Sí, con respecto a lo que, bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero con lo que respecto dijo Lorena, como ella trabaja en servicio público, igual tendría que ser la consulta de la Contraloría. Como ella trabaja en repartición pública, la Contraloría le pueden sacar de todas las dudas. Gracias, Catherine. Creo que Andrea Mondac indica quién tiene que llenar el biomédico, un médico tratante o médico especialista. En el caso del trastorno del espectro autista, yo siempre recomiendo que lo llene o el neurólogo o el psiquiatra. Pero si no tienes la posibilidad de ver un neurólogo o un psiquiatra, quizá lo puede llenar el médico general encargado de salud mental del consultorio. Ya, eso. Lorena, sí, pues Coyhaique, que Valpo, Villa Alemana. Ahí, ¿quién más se anota ahí para que vayamos a verlo? Así que eso, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo? Ya. Eso creo Oye, que sería todo. disculpa, agradecer nomás, agradecer la charla, la oportunidad, porque es súper energizador conocer otras experiencias. Mira, esa sensación de que no estás solo es rico, es súper rico saber que hay un grupo grande de gente que estamos en las mismas. Entonces eso me da fuerza, me fortalece. Gracias. 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 Sí, igual, Hola en mi Felipe, buenas noches. sí, Mi nombre es diga. Luzmira. Bueno, todos me conocen por Luzmira, pero en realidad yo me llamo María Luzmira Ruiz. Yo no sé, a lo mejor tú me conoces o me has escuchado hablar. Yo soy una mamita con 2 hijos con problemas de salud mental. Tengo un hijo de 30 años con esquizofrenia paranoide, que en este momento lo tengo hospitalizado en Sporvich. Y también tengo un niño de 15 años que tiene autismo, pero es leve. ¿Ya? Y también con todos estos dramas que hemos escuchado acá, bueno, lo que se ha escuchado aquí no es nada para lo que realmente yo he escuchado en otro lado con otras mamitas, otras vecinas, ya sea de mi barrio, de mi territorio, mi comuna o de otras comunas. Y por la necesidad, por la situación angustiante, estigmatizadora y discriminadora, tuve que ser dirigente social, sí o sí. Ahora soy dirigente social de la comuna de Maipú y tenemos una mesa que se llama Mesa Social, ¿ya? Y yo estoy encargada de salud mental y quiero hacer un llamado o más bien una invitación. Lo que recién decía la mamita aquí, Viviana, es gratificante saber que hay personas que están viviendo la misma situación que uno, tienen los mismos conflictos, los mismos problemas, pero uno de repente igual como que, yo digo, muchos dichos jóvenes, porque como estoy muy con los jóvenes, digo, se achaca un poco, pero de repente uno levanta la mirada y mira para el lado y hay gente que tiene más problemas que uno. Y entonces a mí, gracias a Dios, no sé, pues, yo creo mucho en Dios, y a lo mejor Él me puso este espíritu de resiliencia que en vez de sacarme yo cobro más fuerza. Y velo por el bienestar de la comunidad, velo por los cuidadores, por las mamás, por los abuelos, por los hijos también que a veces tienen problemas, sus padres con problemas de salud mental. Y le hago una invitación, por la que me quieran, bueno, yo podría estar hablando todo el rato, pero soy muy buena para conversar. Pero ese en sí, lo medular, es invitarlos también a que participen conmigo en esta mesa social. Ya hemos tenido reunión con el director del Servicio Central Metropolitano, con la señora Jimena Barro de la DISAM,
Y bueno, usted lo conoce, pues. Y también el subsecretario de redes asistenciales. Así que ahí estamos trabajando y vamos a pasos agigantados y con harto argumento, con harto estudio, porque como había una señorita o mamita, que las leyes nosotros tenemos que tomar posesión de eso, porque no podemos estar todo el tiempo en la desinformación, en el desconocimiento, siendo que las cosas a veces lamentablemente funcionan y siempre han funcionado mal y van a seguir funcionando mal. Por eso que yo siempre digo, hay que saber mover los pollitos en el lugar donde estamos. Porque a la gente a nadie le gusta que le vayan a mover los pollitos. ¿No es cierto, don Felipe? Sí. Yo soy muy luchadora y guerrera y no ando peleando, sino que ir a presentar algo pero con argumentos. Porque las palabras van y vienen. Pero el argumento afianza lo que uno conversa. Se agradece que desde ustedes como organizaciones se hagan y pongan en la palestra también la temática. Como un poquito para cerrar. Y déjame terminar chiquitito. Lo último, Felipe, disculpa Felipe. Y necesito el apoyo porque estoy luchando cama de urgencia psiquiátrica y hospitalización de corta estadía en el Hospital del Carmen. El doctor Juan Kier, el antiguo director, me aseguró de guata que me lo iba a tener y según él, que no había médicos que se hicieran cargo del ala. Porque yo estoy en este grupo y en otro grupo, porque yo ya hay gente que me llama, me dice, señora Luz, mira, mi hermana tiene autismo, no tiene lenguaje, no tiene esfínter y la tienen amarrada de pies, de manos y de la cintura y es cruel lo que le están haciendo, no la pescan, pues la discriminan y nadie quiere atenderla. Y entonces tenemos que tener un lugar ahí nosotros para defendernos. Y eso yo estoy tratando de hacer con otras personas, de velar por los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, y eso es lo más puntual, que el día de mañana podríamos ir a levantar unas cartulinas, tocar unos pitos y hacer presión nomás, pues. Como dicen por ahí, huevo que no llora no mama. Ya, y eso nomás, ya. Nada más, chao. Muchas gracias. Bueno, igual como un poco para cerrar y como experiencia, como personal, yo llegué a la discapacidad de chiripa. No era un tema que fuera como de mi, por así decirlo, como que me llamara la atención, pero es un mundo tremendo. Tenemos que darle con todo y sí que, como la señora Luz Mira, cuenta como con el apoyo de acá de este personaje que igual es chistoso. Y nada, Gracias, hijo. las personas de Maipú se pueden comunicar conmigo, le puedo gestionar distintos beneficios. Y bueno, Ivana dice cómo o dónde puedo gestionar los beneficios que se adquieren al tener una credencial, en Senadis o no. Hay algunos beneficios que se ven a través de Senadis, otros que se ven directamente con la Compin. Por ejemplo, el tema de la importación, rebaje la importación de vehículos, se hace la postulación directamente en Compin. Si quiere postular alguna ayuda técnica a través de Senadis, es directamente en Senadis, pero tiene que tener presente que para cada beneficio se piden cierta documentación y algunos piden la credencial. Así que yo creo que eso, me despido. Gracias también por escucharme y nada, pues. No sé si alguien más quiere decir algo. Muchas Yo también gracias, quiero Felipe. hablar. Yo también quiero hablar y bueno, gracias Felipe, te pasaste súper clara, excelente charla. Muchas gracias. Y a ti también, Javi. Gracias por este espacio, es súper importante. Nosotros estamos con el tema de los adolescentes, así que sabemos lo importante que es para nosotros, las mamás que ya tenemos nuestros niños grandes, el tema de la credencial. Así que se pasaron. Muchas gracias. Y gracias a ustedes igual por invitarme igual. O sea, igual
uno se siente súper valorado. Así que muchas gracias, mucho cariño para todos ustedes. Y voy a descansar ahora. Muchas gracias. Igual es viernes, chicos, pero no importa. Pero hay fin de semana largo. Ya, pues. Eso. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao a todos. Pásenlo Chao, bien. gracias. Chao, Gracias, chao. Felipe.